Bueno, ¿cómo podemos pasar esto que nosotros hemos hecho en el modelo entidad-relación ya al modelo relacional? Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos acá las dos entidades, préstamo y libro y préstamo y usuario. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a mirar cómo lo haríamos con SQL Server. Recordemos que para tener SQL Server, entonces aquí le decimos, ya después de que lo hemos instalado, SQL Server Manager Studio lo abrimos en la interfase que nos presenta sería esta. Vamos a hacer el modelo relacional aquí en forma gráfica y luego lo vamos a hacer por código. Entonces, aquí ¿qué haríamos? Aquí primero crearíamos entonces una nueva base de datos. Le vamos a dar el nombre de préstamo o de biblioteca, como ustedes quieran. Coloquémosle biblioteca. Bueno, parece que ya tiene ese nombre de biblioteca. Vamos a llamarlo préstamo. Vamos a crear aquí las tablas. Vamos a crear aquí dentro de la base de datos que se llama préstamo. Con el botón derecho del mouse le decimos nueva base de datos. No, perdón, ya está la base de datos. Entonces vamos acá y nos vamos por donde dice database diagrama. Le decimos nuevo diagrama. Le decimos aquí que es. Y empezamos a crear las tablas. Como no hay ninguna creada, vamos a decirle cerrar, nos vamos por tablas y vamos a decirle new table. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a crear la tabla, por ejemplo, usuario. Siempre cuando tengamos dos tablas, en este caso usuario y préstamo, cuando la relación es de 1 a mucho, siempre tenemos que crear primero la tabla que tiene cardinalidad 1. En este caso sería usuario. Vamos a colocarle los atributos. En este caso sería ID usuario de tipo entero. Carnet de tipo nchar. Vamos a colocarle el nombre varchar y el apellido. Varchar. Vamos a este ID usuario, vamos a colocarle la clave primaria. Listo. Y vamos a decirle guardar. A esta le vamos a colocar el nombre de usuario. Listo. Vamos a crear otra tabla. Ahora sí, como tenemos la cardinalidad, ya creamos la tabla con cardinalidad 1, que es usuario, vamos a crear la que tiene cardinalidad muchos, que es préstamo. Vamos a decirle aquí new table y aquí vamos a crear la tabla de préstamo. Vamos a decirle que hay un campo que se llama ID préstamo. Vamos a decirle que es de tipo entero, pero algo que se me olvidó hacer en el anterior es que aquí tenemos que colocarle que es de tipo identity. Entonces vamos a buscar el campito acá que nos permite colocar el campo de tipo identity, es decir, que se genera en forma automática. Aquí tenemos la especificación. Vamos a decirle acá que sí queremos que sea identity. Vamos a darle clic acá y le decimos identity, sí. Le colocamos también la fecha de préstamo de tipo date
y fecha de evolución de tipo date. Aquí vamos a colocar la clave primaria. Lo colocamos así, diciéndole que esta es la clave primaria. Vamos a crear la otra, lo guardamos pues de alguna manera que ya pues está guardadito. Le decimos que se va a llamar préstamo. Vamos a crear otra tabla. Esa tabla, vamos a colocar la tabla libro. Va a tener un ID libro de tipo entero. Va a tener el título que es de tipo varchar de 50. Va a tener número de páginas que va a ser de tipo entero. Este ID libro, como es una clave primaria, la vamos a colocar de tipo identity. Vamos a colocar aquí set y por aquí la colocamos de tipo identity. Vamos a buscar. Bueno, y ahora vamos a ver cómo hacemos la relación entre usuario y préstamo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Perdón, entre préstamo, entre usuario y préstamo y entre libro y préstamo. Entonces, vamos a hacerlo primero entre usuario y préstamo. Nosotros decimos, un usuario puede tener muchos préstamos. Entonces, la clave primaria de usuario la tenemos que copiar en préstamo. Entonces, aquí tenemos las tablas. Y la estamos expandiendo. Vamos a esperar un momentico. Entonces tenemos aquí la tabla usuario. La tabla usuario aquí tiene unas columnas. Tiene el ID usuario. Entonces este ID usuario lo vamos a copiar en préstamo. Entonces aquí en préstamo vamos a decirle que queremos que nos lo muestre en forma de diseño. Y aquí en préstamo vamos a copiar la clave principal de la clave de usuario. Que aquí observamos que la clave principal es el ID usuario. Entonces aquí le colocamos ID usuario. Tiene que ser del mismo tipo de la tabla con cardinalidad 1. Es decir, en la tabla con cardinalidad 1 era de tipo entero. Entonces la tabla con cardinalidad muchos debe ser también de tipo entero. Listo, vamos a grabarla. Ahora, cuando la relación es de muchos a muchos, entonces un libro puede estar en muchos préstamos y un préstamo puede contener muchos libros. Hay una relación de muchos a muchos, entonces se debe crear una tabla intermedia. Vamos a crear una tabla intermedia entre préstamo y libro. Entonces aquí vamos a crearla. Esa tabla primaria, esa tabla intermedia, perdón, la podemos llamar detalle préstamo. Cierto, ahorita le vamos a colocar el nombre. Le vamos a colocar la clave primaria de las dos tablas que están relacionadas. Es decir, vamos a colocar el ID usuario, que es de tipo entero, y el ID préstamo, que también es de tipo entero. Y ya con eso podemos crear la relación. La clave primaria de aquí es la unión de las dos, de los dos atributos, ¿cierto? Para poder que no se repita cuando estemos ingresando datos. Más adelante vamos a mirar eso con más calma. Pero aquí está la clave primaria de esta tabla intermedia. Es decir, cuando aquí hay una relación de muchos a muchos, entonces se debe hacer una tabla intermedia al menos con la clave principal de cada una de las dos tablas que están relacionadas.
Vamos a grabarla y vamos a colocarle el nombre de detalle préstamo. También habíamos podido llamarlo préstamo libro. Detalle préstamo es porque aquí es donde van a quedar consignadas los ID de los préstamos para ese usuario, ¿cierto? Entonces, si yo aquí me voy por la tabla, el diagrama de base de datos, pues aquí yo digo, bueno, yo voy a colocar todas las tablas y aquí yo voy a hacer las relaciones. Entonces yo por aquí, por ejemplo, aquí solamente tenemos 3 tablitas para no hacerlo muy largo, pero igual se haría con las otras tablas de clase, autor, etcétera, etcétera. Entonces aquí decimos, por ejemplo, entre préstamo y libro. Bueno, nos faltó usuario. Usuario debe estar, ahí verlo acá. Entonces no son 3 tablitas, sino que son 4, porque nosotros pues colocamos una como tabla intermedia. Entonces nosotros entre usuario y préstamo, un usuario puede realizar muchos préstamos. Entonces seleccionamos la primera, el primer, el atributo de la tabla que tiene cardinalidad 1 y lo llevamos hacia el atributo de la tabla que tiene cardinalidad muchos. Y aquí se crea la relación de 1 a muchos. Entonces ya ahí creamos la relación entre usuario y préstamo. ¿Para qué creamos esa relación? Para que en préstamo un ID usuario que haya acá tenga que estar en la tabla con cardinalidad 1, es decir, en usuario. O sea, yo no puedo colocar en préstamo un usuario inexistente en la tabla de préstamo. Es decir, que yo primero tengo que registrar los usuarios en la tabla con cardinalidad 1 para poder llenar la tabla con cardinalidad muchos. Ahora, la relación entre préstamo y libro es una relación que es de muchos a muchos. Entonces, por eso es que colocamos aquí la tabla intermedia. Esta tabla intermedia hace que podamos hacer entonces una relación de 1 a muchos entre préstamo y detalle préstamo y de 1 a muchos entre libro y préstamo. Entonces aquí lo que hacemos es la clave primaria de la tabla con cardinalidad 1, la enlazamos con la tabla con cardinalidad muchos que es esta. Entonces préstamo con préstamo. Aquí vemos la relación préstamo, detalle préstamo. Y luego la tabla que tiene cardinalidad 1, que en este caso es libro, la copiamos. Bueno, aquí me equivoqué y en detalle préstamo no es ID usuario, sino ID libro, ¿cierto? Porque la relación no es con usuario, con usuario ya lo habíamos hecho, sino con libro. Entonces aquí es ID libro. Entonces el ID libro lo relacionamos con ID libro. Y listo, ahí queda la relación. Este sería el modelo relacional. Este es el modelo entidad-relación y este es el modelo relacional. Entonces la diferencia que hay es que ya esta es una base de datos real. Entonces, cuando hay una relación de 1 a muchos, la tabla principal de la clave principal de la tabla con cardinalidad 1 se copian muchos. Entonces, mire que este ID usuario lo copiamos aquí. Y cuando hay una relación de muchos a muchos, entonces se crea una tabla intermedia que fue esta y hacemos la relación. Y colocamos como clave principal, por lo general, de esta tabla intermedia la clave principal de cada una de las tablas que se están relacionando. En este caso es ID libro de la tabla libro y ID préstamo de la tabla préstamos. Aquí la vamos a guardar y listo. Ya quedó listo entonces nuestro modelo relacional. Ya en el próximo lo que vamos a hacer es que vamos a explicar esto mismo, pero ya con código, que es realmente cómo se debe hacer por si de pronto no tenemos pues esta herramienta para hacerlo en forma gráfica y además porque es necesario aprenderlo así de esa manera. Muchas gracias.